Todos y muy buenas noches a todos. Les damos ya una cordial bienvenida a esta transmisión ya de jueves 12 de junio del 2025. Y es un gusto poder salir por estos medios, utilizar estos medios de comunicación y llevar hasta la comodidad de tu dispositivo móvil o donde te encuentres una palabra de aliento, una palabra de esperanza que siempre tiene el Señor para nosotros. Es algo totalmente diferente a lo que el mundo te comparte allá afuera, las noticias que escuchas, todo lo que hay allá afuera es totalmente diferente y siempre es bueno a veces bajarle el ruido a todo eso que te causa estrés, depresión, cansancio y todo lo demás para escuchar siempre una palabra diferente, ¿vale? En tu pantalla tienes un número telefónico en el cual te puedes contactar con nosotros, participar de esta transmisión, hacer alguna pregunta, compartirnos un testimonio, algo que a ti te esté llamando la atención sobre el tema que vamos a estar conversando. El número es el 272-705-4430, ¿vale? Puede ser llamada, WhatsApp, lo que quieras tú compartir ahí con nosotros, con mucho gusto te vamos a estar respondiendo, ¿vale? El día domingo hemos estado hablando sobre temas de decisiones, pero el domingo traía un subtítulo que era Decisiones tomadas en la inmadurez, ¿vale? Yo creo que es un tema que nos puede dar mucho y bueno, yo le voy a dejar el lugar al pastor Roberto Torres. Adelante, hermano. Sí, Sergio, gracias. Pues sí, decisiones tomadas en la inmadurez. Y podríamos preguntar, levante la mano, ¿quién no ha tomado en la inmadurez decisiones que ahora le están costando cumplir, salir adelante, etcétera, ¿no? Pero ya que tienes tú el micrófono, adelante, compártenos qué fue lo que te impactó del tema. Bueno, a mí me impactó del tema, la verdad es que en Lucas, usted compartía Lucas 22. Yo quiero hacer referencia específicamente al verso 3 porque dice que se acercaba la fiesta de, bueno, más bien la cena que iban a tener los discípulos, la cena de Pascua, y entonces el verso 3 dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12 al que llamaba Iscariote. Esto la verdad me llamó mucho la atención porque dije, Señor, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó esto? Si fue uno de los que estuvo ahí contigo, fue uno de los 12 que caminaron contigo, que te vieron multiplicar peces y panes, que te vieron sanar a enfermos, te vieron resucitar a Lázaro incluso, y todo lo que tú habías hecho, y en qué momento le das tú un lugar, decía usted, para que Satanás te tome y seas un instrumento de Satanás y te mueva a ser un instrumento de desánimo, un instrumento de tropiezo, un instrumento de amargura, un instrumento de intranquilidad en tu propia casa. No necesitamos irnos a cosas muy elaboradas. En nuestra propia casa, con nuestra propia familia, nos convertimos en instrumentos de Satanás para traer destrucción y yo creo que esa es una decisión muy inmadura, pero sí me llevaba mucho a analizar y decir, ¿en qué momento Judas se desvió o abrió esa puerta que le dio totalmente a Satanás la libertad de entrar en él? Me recordó mucho también que en una ocasión Pedro en un momento dado está compartiendo con el Señor una palabra que el Señor le acababa de revelar cuando le dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a la siguiente acción, el siguiente versículo, Pedro les está diciendo, oye, tú no puedes ir a la cruz, maestro, tú no puedes ir. Y viene el Señor y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no estás viendo lo de arriba. Y dices, oye, pero tenía 3 segundos, tenía unos minutos que acababas de dar una palabra, una revelación, y ya ahí está. Entonces, no sé, veo a lo mejor que puede haber soberbia, puede haber muchas cosas que nosotros mismos le damos oportunidad para que entre Satanás y pues ahí nos tome. Entonces, esa parte, la verdad, me impactó, me llamó mucho la atención porque nos lleva a mantenernos con sumo cuidado de no convertirnos o de no abrirle la puerta y que Satanás entre libremente. Creo que, creo que analizamos el domingo
con apuesta y toda la cosa. Con Sobre enchilada. todo lo que no normalmente no vemos. Por eso tenemos que detenernos con mucha cautela a analizar lo que la Biblia dice. Yo tengo una pregunta, Sergio. Estaba leyendo yo aquí el pasaje de Lucas y dice que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura y que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Fíjate cómo comienza el versículo 3. El versículo 13 dice, entonces, esto algo significa. ¿Por qué el versículo comienza con la palabra entonces? Hay otro pasaje similar en donde dice exactamente el momento en el que Satanás entra en él. No me acuerdo en qué libro del Evangelio, no sé si es Mateo, si lo buscan por allí nos van a ayudar, pero dice cuando el Señor le dice justamente, haz lo que tengas que hacer, y en el momento, ¡pau!, entra Satanás. Es muy importante analizarlo, porque el punto que estuvimos subrayando el domingo pasado fue precisamente, oye, era un seguidor de Cristo, escogido por Jesucristo, había estado 3 años y medio con Jesucristo, era el tesorero de Jesucristo. Y ya por ahí Juan, en el capítulo que sería 12 por ahí, dice que robaba, le robaba al Señor. Todo esto tiene mucho que ver porque nos ilustra el estado espiritual de aquel que decía ser discípulo de Cristo. En Juan, hermano, es en Juan 13:2, donde dice que llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Ahí dice incitado. Uf, nos complica más este versículo. Dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Si tú lees un poquito antes, creo que allí está donde está la pregunta que le dicen, Señor, ¿quién te va a entregar? ¿Acaso seré yo? ¿Quién es? Aquí está Juan, es el escribano del Evangelio según San Juan, y justamente dice, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Y dice el versículo que sigue, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Luego viene el verso 27. Y en el verso 27 dice, tan pronto como Judas tomó el pan, fíjate, aquí nos está mostrando algo muy interesante. Jesús lo anuncia, que a quien le da el pan, en el momento que le da el pan, cuando entra Satanás en él, Sí, en el momento que lo toma. O sea, Jesús lo anticipa y aquel toma el pan y se lo come. Con eso confirma que él era. ¿Por qué te pedía yo que viéramos este pasaje? Por lo siguiente. Si el Señor no lo autoriza, Satanás no entra en él. sí, Pero la pregunta es, ¿qué condición espiritual tenía Judas para que se haya atrevido a vender a Jesucristo? Y, pues, y el enfoque, Sergio, tenía algo, es decir, tengamos cuidado. ¿Por qué razón? Porque creemos que porque
abrimos la Biblia y leímos de Jesucristo, porque entregamos nuestra ofrenda y nuestro diezmo, ya somos personas que tenemos la eternidad asegurada. Y aquí resulta que entre los 12 que seleccionó el Señor para formar, es como lo dice Marcos, dice que escogió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, yo creo que lo que el Señor nos está advirtiendo es, no porque sabes quién soy, no porque crees en mí, de ninguna manera tienes garantizada la eternidad conmigo. Es decir, es muy, sí, muy puntual en estos tiempos de tanta confusión a nivel mundial que nosotros empecemos a tomar decisiones irresponsables conforme a nuestro parecer, partiendo de una falsa premisa. Yo soy de Cristo. Mm, Wow. Es muy fuerte lo que la palabra nos está enseñando. Es decir, no es el me conecto todos los jueves, es el yo asisto todos los domingos, yo estoy aquí, yo me muevo acá. No, no, espérame. Un verdadero seguidor de Jesucristo tiene en un momento dado que quedar perfectamente definido. No es lo que yo defino, es lo que Cristo define de mí. ¿Por qué? Porque en estos pasajes que nos acabas y nos estás enseñando aquí en la pantalla, dice que el Señor fue el que dijo, a quien yo le dé el pan, ese es. O sea, otra enseñanza. Jesucristo sabe exactamente el estado espiritual que cada uno de nosotros tenemos. sí, sí. ¿Cómo lo ves? Pues sí, claro, si partimos desde que Judas era el que tomaba de la bolsa de las ofrendas y de los diezmos, Sí. ya sabía por dónde se le iba a ir torciendo. Mm. Hay muchos autores que se meten a revisar el caso de Judas y los más acertados, según yo, son aquellos que dicen que Judas creía que Jesucristo, por venir de la familia del rey David, iba a formar un depósito, perdón, un ejército poderoso para combatir al imperio romano y liberar a los judíos del gobierno romano. Para ellos, eso era el propósito original de Jesucristo. Y cuánta tristeza, ¿eh? Cuánta situación. Y aquí viene otra enseñanza, una enseñanza que nos dice, Jesucristo no es lo que tú crees que vino a ser este planeta. Es decir, nos da calambre por todos lados. Fíjate, iba a cenar la Pascua, donde se habla de la liberación del pueblo judío, que eso significa la Pascua, el Pesaj, cómo iba a pasar el espíritu de muerte sobre Egipto y aquellos que no tuvieran su dintel de la puerta de entrada a su casa pintada con la sangre del cordero, iban a morir. O sea, ese es un recordatorio, el más grande recordatorio que el pueblo judío puede celebrar, la liberación del imperio, anunciando, anunciando, por supuesto, que venía el Cordero de Dios a liberarnos, no del imperio, sino del gobierno y del dominio del que gobierna en el mundo, que se llama Satanás. Y habla precisamente de su pueblo, la liberación de su pueblo. Por eso es lo delicado. Todo mundo hemos tomado decisiones de manera irresponsable. Y lo comentábamos ahora que platicábamos con los hermanos allá de Indiana, cómo realmente el Señor se preocupa
por las decisiones que tomamos sus hijos de manera irresponsable y ignoramos que Él es el mejor consejero al que podemos acudir. ¿Te acuerdas que Isaías presenta a Jesucristo como admirable consejero, Sí, correcto. príncipe de paz? Ujú. O sea, imagínate, vino a deshacer las obras del diablo, vino a implantar sobre la tierra el gobierno de Dios el Padre, vino a traernos salvación, vino por aquellos escogidos para conocer el Evangelio del reino de los cielos y tener la oportunidad de entregarnos a Él en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, favor inmerecido, que es la gracia, es un favor inmerecido. Y realmente es muy fácil creer, yo ya estoy listo, yo ya estoy listo para partir, según yo o según Jesucristo. Es decir, esto dice, ten cuidado, no es una religión, no es una religión la que te va a la que te va a ayudar a escapar del infierno. No, no, porque si nos imaginamos quién tiene el derecho de convivir con Jesucristo la eternidad, vamos a caer en el principio de que únicamente los que estemos bajo el único gobierno de Jesucristo vamos a ser rescatados para estar en la eternidad con Él. Por eso hay un pasaje por ahí que estoy recordando, cuando Jesucristo dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te pido? Ahí está. Fíjate, otro caso. ¿Te acuerdas cuando viene el caso del joven rico que viene y que le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ujú. Cuando le dijo el Señor, vende todo lo que tienes, repártelo y sígueme. ¿Tú sabes lo que implica la palabra sígueme? Pues deja todo. Sí, pero yo no puedo seguir a Jesucristo si no me guía. Ujú. Y para que Él me guíe es porque yo tengo que poner todo, todo, todo mi ser bajo su gobierno, espiritual, mi cuerpo. Hazte uno conmigo, ¿no? No es exacto. Es decir, mira, allí en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Así comienza el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y para que el Señor sea mi pastor, es que yo lo tengo que aceptar como mi pastor. Como oveja. Y si yo quiero que Él sea mi pastor, tengo la obligación y la responsabilidad de delegarle toda autoridad para que Él me conduzca el camino. Este es el punto clave. Tenemos que estar, bueno, tenemos que estar totalmente conscientes de que los pasajes que el Señor nos muestra en su palabra, muchos de ellos llevan la perfecta intención de fotografiarnos espiritualmente para que determinemos, ¿verdaderamente estoy bajo el gobierno de Cristo? O lo comentábamos esta tarde. A ver, sufre el Señor cuando cualquier persona toma una decisión loca que le va a causar un daño. Sí. Pues cualquier persona yo creo que no sufre, porque dice, se cree tan sabio, se cree tan poderoso que no necesita ayuda de nadie, toma las decisiones como él quiere. Entonces se cumple aquello que decimos, somos el producto de las decisiones que tomamos. No puedo culpar a nadie. Yo
Todos los días estoy tomando decisiones. Hay decisiones, mira, en estos tiempos de tanta maldad y de tanto engaño, yo tomo la decisión si a los asaltantes les doy mis datos bancarios. Y los bancos se desgañitan por decir, por favor, no estén dando ya su información. Los van a robar, les van a vaciar las cuentas y mira que vacían cuentas casi cada día. Somos nosotros. Si tuvimos hijos es porque nosotros decidimos tener hijos. Si los hijos me salieron mal es que yo tomé decisiones equivocadas que llevaron a mi hijo a cometer errores. Es que mi hijo embarazó a una chica muy jovencita. Yo soy responsable porque no le hablé de la sexualidad ni preparé al joven en tiempo de lo que el mundo le ofrece. Cualquier situación. Bueno, es que me casé con el equivocado, tú tomaste la decisión. Me casé con la equivocada, tú tomaste la determinación. Somos responsables. El Señor se duele cuando decimos que somos de Cristo y no lo tomamos en cuenta para tomar decisiones. Compro una casa donde no debo comprarla, pongo mis ahorros donde no debo ponerlos, cualquier cosa. Me cambio de casa donde yo quiero, yo escojo, jamás pregunto, no consulto con nadie, me voy con las apariencias y llenamos de justificaciones verdaderamente las decisiones que yo tomo. Y como el diablo es muy astuto, si trae entre ojos a alguien es al pueblo del Señor, que somos nosotros, los hijos de Dios. Hacia allá iba enfocado. Por eso, ahora que te pedí, ilústranos lo que dice verdaderamente la palabra sobre cómo es que Judas entró, perdón, Satanás entró en Judas. Es lo permitió el Señor porque dijo, yo sé quién es, a quien yo le dé pan mojado de mi plato. Mira, era una costumbre en aquel tiempo de que si en una cena o en una comida una persona le permitía al otro que mojara el pan en su plato, es que era su máximo amigo. Una amistad profunda con él. Entonces, si Jesucristo le está diciendo a Judas, mira, te trato como mi mejor amigo, haz lo que tengas que hacer, y se lo da. ¡Pum! Dijo el diablo, ya es mío. Este es el punto delicado de lo que el Señor nos está enseñando ahora. Vivimos tiempos tan complicados que nos hacemos los locos porque no nos sentamos a analizar lo que está pasando en todo el mundo. Y están pasando cosas horribles. Entonces, para poder vivir una vida tranquila, hay que tener sumo cuidado de las decisiones que estamos tomando, porque podemos perder todo lo que hemos trabajado durante tantos años. ¿Qué le agregas, Víctor? Este, Le voy a añadir a lo que dice Sergiño, porque me llama mucho la atención algo. Era un apóstol llamado por Jesucristo. Y a veces pudiéramos pensar que por ser un apóstol, por ser un pastor, por ser un evangelista, un maestro, eso no me va a pasar a mí. Y me llama la atención un verso que dice Dios, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Lanzaste una bomba muy interesante, Robert, porque dices, aquel que mojaba su pan en el plato de otra persona, entonces se consideraba un amigazo, o sea, era alguien íntimo y así era un amigazo, era Judas con Jesús.
o de Jesús no era alguien que lo estaba, no sé, a lo mejor insultando, confrontando, pero no hay garantía de que por ser un apóstol, por ser un pastor, por ser un profeta, podamos abrir la puerta al diablo con alguna acción, con alguna decisión, con alguna motivación torcida, y entonces las consecuencias son gravísimas, porque las consecuencias que Judas vivió fueron gravísimas. Y también me ponía a pensar en algo que luego he pensado anteriormente. Qué privilegio de estos 12 hombres escogidos por Jesús, de caminar con Jesús 3 años y medio, o sea, con el mismo Hijo de Dios, con el Mesías, con el Cristo, verlo las 24 horas del día, convivir con Él, compartir con Él. La verdad, qué privilegio. Y después de 3 años y medio, que haya llegado a tomar la decisión de entregar a Jesús para una muerte y muerte de cruz, la verdad sí me impacta mucho, me mueve mucho, me sacude mucho de tener mucho cuidado con las puertas, y voy a personalizarlo en mi persona, que yo abro, porque cualquier descuidito, cualquier eh, desviación, cualquier mal sentir, cualquier, no sé, pone el Espíritu Santo algo, cualquier falta de perdón, cualquier amargura, cualquier resentimiento no solucionado del pasado me puede llevar a tomar decisiones tremendas y que en vez de convertirme en un instrumento de Dios, puede entonces convertirme en un instrumento del diablo. Entonces, percibo que es una alerta muy puntual del Espíritu Santo hacia nuestras personas, que cuidemos día con día. Me viene ese pasaje del apóstol Pablo que dice, cuida, creo que sí es Pablo, con temor y con temblor tu salvación. Yo respeto a aquellas personas que dicen, no, la salvación no se pierde. Si un día tú levantas la mano, ya directito al cielo, es más, ya tienes tu ticket, ¿no? Que dice, ticket para el cielo, para Víctor, porque el tal fecha levantó la mano y vámonos, ¿no? Directo al cielo. Si eso pasara, si eso sucediera, entonces el apóstol Pablo no diría, cuida con temor, cuida con temblor tu salvación. Préstale mucho cuidado. Y una palabra que el Espíritu Santo compartía, me daba hace ratito con los de Indiana, es que aquel que permanece hasta el fin, esa persona es la que va a ser salva, la que va a ser salva. Ese premio va a recibir. Entonces, me venían estas palabras, Robert, con lo que el Espíritu Santo puso en ti el día domingo, y sí necesitamos ser muy cuidadosos, y más que estamos viviendo el final del final de los tiempos, con tantas cosas que se están levantando a nivel mundial y tantas voces por todos lados. El enemigo va a tratar de confundirnos, pero también tenemos la voz más precisa, más segura, más auténtica, más verdadera, que es la voz del Espíritu Santo, que quiere hablarnos día con día y guiarnos a toda verdad. Mm, Se te olvidó un detalle. Era tesorero del Señor. Era tesorero, Roberto, o sea, Y una no a mujer de, un cualquiera, y hombre de no a confianza, cualquiera se le confía. claro, extrema confianza. Pero lo que, cómo lo captó el apóstol San Juan que dice, y le robaba Uf, de la bolsa de las ofrendas. Sabía que robaban. O sea, aquí el punto clave es, híjole, conoce el Señor verdaderamente lo que hay en mí. sí, Conoce mis acciones, conoce mis pensamientos. Y yo creo que jugando a la religión me voy a escapar. mm, No, necesitamos entender algo. El Señor no vino a darnos de latigazos cuando nos equivocamos. No, el Señor vino porque la decisión de Adán y Eva de darle la espalda al Creador
nos condenó por la Claro. profundidad. Es decir, si nosotros no entendemos esto, podemos eliminar o podemos hacer que aquello que aprendimos de niños, cuando nos caíamos de la bicicleta, Víctor, que nos decían los mayores, Dios te castigó, Sí. ¿no? O cuando aún con ese concepto tomamos decisiones equivocadas y decimos, ay, fue Dios que me castigó porque no hice lo correcto. No, Para nada. Él vino a decirte, cuidado con las decisiones que tomas porque te pueden llevar a la condenación eterna. Correcto. Cuidado con las decisiones que tomas porque te van a llevar a situaciones matrimoniales horribles. Sí. Cuidado con las decisiones que tomas con los hijos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él como el creador se preocupa porque nosotros tomemos buenas decisiones, Sí. pero las buenas decisiones se toman solamente cuando tenemos confianza absoluta en Jesucristo y consultamos con Él cualquier decisión de importancia que tenemos que tomar. Sí. Oye, Robert, fíjate que recordaba ahorita que estás mencionando a Judas, que era el tesorero de Jesús. Recordaba un pasaje, es que percibo algo que el Espíritu Santo me está hablando, porque Judas tiene un problema de tiempo con el tema del dinero. Hay otro pasaje en donde llega una mujer con un perfume de alabastro, con un perfume de alto precio, con un perfume carísimo, y esta mujer decide derramarlo sobre Jesús. Y Judas se enoja y le dice, oye, ¿cómo es posible? ¿Para qué haces eso? O sea, no lo hubieras hecho. Y le dice, esto lo hubiéramos vendido, nos hubieran dado una buena lana, una buena tajada y lo hubiéramos repartido entre los pobres. Y Jesús dice, mira, Judas, no sabes ni lo que dices porque lo que esta mujer está haciendo es un acto que me está preparando para lo que viene después. Pero ahí, en esos pasajes, como que se evidencia el corazón que había en Judas o dónde estaba, pues era el corazón de Judas, como que siempre viendo el tema del dinero, siempre viendo el tema de la tranza, de buscar lo suyo, ¿no? Entonces, me recordaba el Espíritu Santo ese pasaje y Judas se molesta por la acción de esta mujer y ya después Jesús le da una enseñanza muy puntual. Pero si abordas en el punto que estás tratando, Sí, la pregunta que surge es, ¿quién era Jesucristo para Judas? sí, claro, ¿Por qué tenía que protestar lo que una dama que por revelación le daba el perfume más caro que había en aquel tiempo? Y no claro, solamente se lo regalaba en un paquetito de regalo, sino ella se encargó de ungirlo. Porque acuérdate que los judíos ungen los cadáveres para preservación de una manera muy especial. sí, correcto. ¿Quién es Jesucristo para Judas? Buena pregunta que lanzaste. No, es que ahí está, mira, si le, ro- Claro, si le robaba, cabe la pregunta, ¿quién es Jesucristo para Judas que le roba? Dos, si se enojó porque lo ungieron con el perfume más caro de la zona, mm, y es lo dice, lo pudimos haber vendido y nos dan el salario de un año. Por eso, sí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para Judas que se enoja porque lo ungen? Puede ser lo que Judas quiera, menos el razonamiento correcto de quién es Jesucristo. Pero ujú, si tomamos nosotros ese punto, si nosotros en este momento congelamos la plática y decimos, ¿quién es Jesucristo para ti?
Claro. Cada uno tiene que meditar. ¿Quién es Jesucristo para mí? Ujú. Que lo engaño. ¿Quién es Ujú. Jesucristo para mí? Que le robo. Y no es que lo que decíamos el domingo, no es, no, el diablo se ha encargado de formarnos a una persona de Jesucristo como un ladrón, como que Jesucristo vino a robarle a la religión a la gente. Mm, Y decimos, oye, ¿cuántos de los asaltantes fueron bautizados? claro. ¿Cuántos de los secuestradores hicieron su primera comunión? Si no es porque yo ya participé, no, es porque dice Jesucristo, oigan, no es así. Mm, Solamente la salvación es para aquellos que acepten reconocer a Jesucristo como el Mesías, como su Salvador de una vida sin propósito. mm, Cuando le volteamos el calificativo a Jesucristo, que no es el Dios castigador que nomás está esperando que yo me equivoque, o que vino para ujú, cambiar de religión a la gente, ¿sabes qué? No vamos a poder vivir, vamos a vivir una vida falsificada. ujú. Cuando realmente Jesucristo vino a establecer la vida auténtica creada por Dios para el hombre. Robert, no me acuerdo si fue este domingo cuando tú pusiste un ejemplo y me voy a este tema, que Jesucristo puede ser para mí el solucionador de mis problemas. Y tú pusiste un ejemplo, me parece que fue este domingo el pasado, cuando dijiste que un hombre que estaba enfermo muy grave, fueron con él, oraron por él, Dios hizo un milagro en su vida, Dios lo sanó, Dios lo levantó de una situación de muerte, y cuando sale de esta situación grave, va y sigue viviendo de la misma manera como venía viviendo peor, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento Jesucristo sea quien soluciona mis problemas. Me viene esto, el pasaje de los 10 leprosos cuando vivían una situación terrible de rechazo, de ser marcados, los mandaban afuera del pueblo porque no, para no contaminar. Y entonces llegan a Jesús y van hacia el sacerdote obedeciendo la instrucción de Jesús, y solamente uno vuelve para agradecerle a Dios por el milagro, a Jesús por el milagro que había hecho, y los otros 9 pues, se perdieron, ¿no? Entonces, quizá en algunos momentos yo voy a Jesús, yo me acerco a Jesús con una gran necesidad, con una situación que estoy viviendo, enfrentando, y cuando recibo mi milagro, pues ahí te ves, ¿no? O sea, yo ya estoy bien, yo ya sané, ya estoy bien power, y entonces pues ya a seguirle dando, ¿no? Porque esa es mi mentalidad. Puede ser también como con este ejemplo, amado Robert. Pero es que yo creo que yo lo dije, pero lo dije, bueno, desde la perspectiva que tú lo comentas, pero vale la pena orar por una persona que quiere la salud para seguir siendo el mismo. Mm. Conocimos a un joven desahuciado. La iglesia estuvo orando, orando y ayunando, orando y ya estaba casado. Y su esposa estaba embarazada. Híjole, y se convocaron veladas de oración y se estuvo orando, orando, orando. De situaciones de salud tan difíciles, Se complicó muchísimo. se complicó muchísimo y se le daba por muerto. Pero estaba en el hospital, ¿eh? Y estaba en un buen hospital de la Ciudad de México. Mm. Dios escuchó a la iglesia. Fue tan terca la iglesia, mi hermano, que Dios le concedió la salud. Bueno, hubo cohetes para acá, cohetes para allá. Qué barbaridad del poder de la oración. Está bien. Pasaron los meses
nació su niño, 2 años después se divorció, dejó a la esposa con una irresponsabilidad terrible. Bueno, Pasó con el cuchillo. ¿qué no hizo? Mm, Y Neus y yo nos preguntábamos, oye, ¿valió la pena? wow. No, perdió ¿Valió todo. la pena? Perdió. Perdió trabajo, perdió, no, ¿sabes? O sea, no sabemos qué le pasó, pero sí cabe una pregunta, ¿valió la pena? Y si tú le pegas a la pregunta otras consideraciones, oye, ¿valió la pena que Jesucristo muriera en la cruz por ti y por mí? Mm, Son tiempos de definición, Víctor, sí. porque tomamos las decisiones de manera irresponsable y luego somos consecuentes de esa toma de decisiones. Oye, Robert, fíjate que voy a ahondar al tema que ya entraste, ¿no? Así como tú dices, vamos a algo más profundo. Es un pensar. Ah, no será, no sé, que en esa oración, en esa intercesión de la iglesia de Jesucristo a favor de ese chico, Dios también le quiso dar una oportunidad de arrepentimiento. Sí, Seguro, Porque, ¿sabes por qué, Robert? Porque vuelvo a la persona de Judas, o sea, 3 años y medio con Jesús, 3 años y medio con el maestro. Caminó con él, se enteró que era el Cristo, se enteró que era el Mesías. 3 años, no sé, percibo eso. 3 años y medio de oportunidades de arrepentirse, de cambiar su manera de pensar, de cambiar su manera de vivir. Y yo lo percibo y lo voy a hacer personal hacia mi persona. ¿Cuánto tiempo se invierte Dios en nosotros? ¿Cuánto tiempo nos dedica? ¿Cuántas palabras nos da? Y Dios percibo con la perspectiva de decir, tengo fe en que se arrepienta, tengo fe en que cambie, tengo sí. fe en que se entregue, tengo fe que haga la diferencia, tengo fe y Dios se la pasa, percibo, dándonos oportunidades de cambio, oportunidades de ahora sí hacer el match con Él, dejar atrás nuestro pasado, nuestra vieja manera de vivir y se invierte de una manera tan amorosa y tan, con tanta fe, con tanto poder que percibo eso hacia ese chico Robert y hacia cada uno de los que estamos conectados en esta transmisión y hacia los que están en las redes sociales, que Dios nos da tantas oportunidades, Dios nos abre su misericordia, Dios nos abre compasión. Dice Dios en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos nos salvemos, como que es un Dios que dice, dándonos oportunidades de cambio, de reaccionar, de volvernos atrás, de arrepentirnos. Así lo percibo con este chico y con cada uno de nosotros, Robert, en lo que nos está hablando. según Víctor, ¿quién es Jesucristo para mí? Ujú. Ujú, Yo sé que Jesucristo tiene poder para sanarme. Sí, tiene poder para salvarme, perfecto, pero para que yo siga manejando mi propia vida. ujú, ujú. Para que cumpla Entonces, todos mis intereses. casualmente Jesucristo es mi servidor. Mm. Mm, Haz de cuenta, ¿sabes qué, Señor Jesucristo? Yo creo en ti, estoy leyendo la Biblia, grandes milagros hiciste, tú puedes sanarme, tú me puedes dar un buen negocio, Señor, mira que yo, y se lo da, y es el calavera más grande al que se lo dio. O sea, es decir, ¿te acuerdas cuando el Señor le dijo allí en Génesis uno que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? sí. Y el mismo Padre le transmite al Hijo imagen y semejanza para ser autoridad. Y en esa autoridad es que le dice a Dios, no quiero más nada contigo, te doy la espalda. Ujú, Es decir, el ser humano tiene la autoridad
para confrontarse con Dios. Mm, Decirle, te necesito o yo puedo solo. mm. Un perrito, un león, una jirafa, un elefante no se confrontan con Dios, pero el ser humano sí. Es cierto. Y le da a Dios toda la autoridad para decir, esto es muy sencillo. ¿Me necesitas o te manejas solo? Mm, ¿Por qué? Porque el hombre tiene derecho a determinar su destino, con o sin Dios. No, pero yo soy mm. del Señor, pero tú dices, yo soy del Señor, pero haces de tu vida lo que se te pega tu regalada gana. Y luego culpas al Señor porque perteneces a una religión y te falló. De tu mala suerte. Ujú, Si analizamos, me falló Dios, quiere decir que te hiciste autoridad de Dios, ujú. y entre comillas, y lo castigas porque Ándale, sí. no te solucionó tu problema. Todo viene envuelto en un paquete que se llama el engaño de Satanás a la humanidad. Ujú. No conocemos al Señor. No lo conocemos. De niño, Víctor, pues a mí me dijeron, escríbele al niño Dios. Y si te portaste bien, te va a traer Sí. los juguetitos. Si no te portaste bien, no te va a traer los juguetes que le pides. ¿No? O sea, te va a calificar el comportamiento y bueno, pues un niño, pues a mí no me hablaron de Santa Claus, el invento de Coca-Cola no estaba entonces, porque dijo, inventó Santa Claus, ¿no? Se le escribía al niño Dios. Pero qué concepto de Dios te infundieron desde niño que te atreves a decir Dios me falló? Oye, ¿te das cuenta Sí. que estás diciendo que el creador de los cielos y de la tierra te falló a ti? Pues ¿quién eres tú? Mm, sí, Es la tristeza de la humanidad, pero es el propósito del diablo, quemar el nombre de Jesucristo. Porque mm, Jesucristo dijo, yo tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Mi sí, Padre me... claro. Oye, Lo tratamos como Aladino. y lo único que dice el Señor, oye, en el mundo, lo dijo, tendrás mucha aflicción, Sí, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si tú me sigues a mí, tú vencerás al mundo. amén. Que yo estoy en ti. Que Satanás te trae loco, sígueme y te equiparé con el poder de lo alto para que pases por encima de Satanás y canceles su obra. Mm. Es muy fuerte, Víctor, Ujú, fuerte. Pero tenemos que estar hablando así para quitar el velo de lo que es la religión. sí, Jesucristo no vino a vender religiones. Que el hombre se apoderó de su nombre para hacer negocios es otra cosa. Así es. Mm. Jesucristo vino para los que con sencillez de corazón reconocemos que necesitamos de Él. Eso es. sí. El que diga no te necesito, pues no, no me necesitas, pues está bien, sigue tu vida. Tú tienes toda la autoridad para planear lo que vas a hacer con tu vida. Por eso las decisiones irresponsables. Mm, Es como el que está borracho y le dices no manejes. No, yo puedo, yo soy muy mexicano, yo puedo, he manejado más borracho, ¡pum! Se mata. sí, Es lo mismo, cierto. es lo mismo. O cuando le dice que él no te drogues, la droga te va a destruir tu organismo. No, que la droga, que pum, pau. No, no entendemos, o sea, somos muy Mm. pendejos. Pero bueno, las mujeres no, así que nos ayuda tu esposita. Venga, esposita. ¿Qué opinas tú, Monse? Pues yo pienso que el Espíritu Santo
forma una gran parte de toda esta ecuación, como tú dices, Mm, porque Jesús así lo dijo, Jesucristo antes de irse, no se fue de una manera irresponsable de esta tierra, había terminado ya su función, pero el Padre mismo le dijo, antes de que te regreses conmigo, vas a decirles que me vas a pedir que les envíe al Espíritu Santo. Y así lo dejó escrito y así lo dejó dicho. No se preocupen, no se van a quedar huérfanos, no los voy a dejar solos, yo ya me voy, pero además les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, le voy a pedir al Padre que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y eso nos incluye a nosotros. Eso no es algo que leemos en la Biblia y que fue para los apóstoles de Jesucristo en ese tiempo y ahí quedó. Y a veces yo veo que en la iglesia de Jesucristo se nos olvida que el Espíritu Santo está, que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para que habitara en ti y en mí. Y lo envió el Padre mismo, ¿no? Y el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios viviendo dentro de ti y viviendo dentro de mí. Y lo envió con un propósito, para que cada uno de nosotros pudiéramos ser guiados por ese Espíritu. Porque dice aquí en Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero me llamaba la atención, Robert, versículos antes de este pasaje, que dice en el 11, en el versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, o sea, el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. Ese Espíritu es el que vive en ti y en mí. Viven ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, fíjate cómo dice aquí en esta versión, Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Sí te incita, ahí está la naturaleza pecaminosa, pero dice, no estás obligado a hacerlo, ¿eh? Me encanta cómo lo dice. Pues si viven obedeciéndola a esa naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Y ahora ya sí dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y yo creo que aquí nos enfrasca, nos engloba al Espíritu Santo, el poder que hemos recibido de parte de Dios, la autoridad que es Dios para mi vida, la autoridad que Jesucristo debe tener en mi vida, la autoridad que ejerce y que el Espíritu Santo me va a dar la guía si yo me dejo, si yo quiero, si yo me someto bajo su autoridad, bajo su gobierno. ¿Qué concluimos? Mira, Monse, es que la obra del diablo es, me da vergüenza decirlo, es tan perfecta en destrucción Sí. que no nos hemos dado cuenta como habitantes de este planeta que estamos viviendo bajo un gobierno falso, que lo único que busca es destruir al ser humano. Sí. Que llegue al conocimiento de Cristo. Es impresionante. Sí. Es un gobierno de tanta mentira que bueno fue lo que convenció a Adán y Eva cuando Satanás los tentó y le dijo darle la espalda a tu creador. Es, es tan brutal el secuestro, es tan brutal la ceguera del ser humano, que por ejemplo hay hombre que dice, yo nací para ser carpintero y carpintero me voy a morir. Si acaso para hacer tu caja nomás, ¿no? Pero yo espérame,
O sea, entonces el propósito de Dios cuando te dio su imagen y semejanza fue nomás para que fueras carpintero y hicieras las cosas bonitas. Mm, Yo soy pastelera. Yo nací para hacer pasteles. Pues qué pobre Dios tienes. Digo, el Ujú. creador de los cielos y de la tierra te hizo para que hicieras los mejores pasteles. O sea, estamos tan confundidos que enviamos a nuestros hijos a que la escuela los forme. Ujú. Que no tenemos la razón. Esto, no, yo no sé qué hacer con un niño. Esto. Ahí se los encargo, fórmenlo, Sí. porque yo tengo mucho trabajo. Yo tengo cosas más importantes. Yo cumplo con traer mi sueldo para que coma, para que lo vistas, Ujú. para mandarlo a la escuela. No tenemos idea lo que es el ser humano y manejamos al ser humano a nuestro antojo. Monse, simplemente como mujercita vas a comprender que no puede ser que le lleguen al precio a una mujer, que la invitan a despojarse de la ropa para venderse a través de la mirada del hombre, que se la come con los ojos. Ujú. ¿Acaso Dios va a ser una mujer para eso? Ujú. mm. No. Es, dice Jesucristo, si no me permiten un pedacito de su corazón para decirles lo que es la verdad, se van a morir. Mira, había un autor que se llamaba Miles Monroe Ujú. que dijo que la mayor tristeza que le daba a él era entrar a un cementerio, ver las tumbas y decir, ¿cuántos de estos murieron sin conocer su propósito? Mm. Sí. Ayer Vivir por- platicábamos de la importancia de entender lo que es la creación del ser humano. Ujú. Y creemos que, pues sí, tuve un hijo. Oye, ¿qué tuvo que pasar para que el esperma que lanzó tu marido sobre ti pudiera llegar a un óvulo que lo aceptó, multiplicarse, formar un ser humano en el vientre de una mamá? Es milagro que no alcanzamos a discernir los, Ujú. ni la Ujú. ciencia, ni la ciencia. Cierto. Y sabes que no es para complicarle la vida al hombre, nada más decirle, oye, ¿cuántos litros de sangre bombea el corazón cada día? Oye, ¿cuántos kilos de alimento produce el sistema digestivo en el ser humano? O sea, es nada más, oye, híjole, ¿cómo trabajan los riñones tú? Oye, ¿y quién diseñó el cerebro humano que puede guardar tanta información? Es nada más, y yo emborrachándome, y yo destruyendo una obra perfecta del maestro en cigarro, en desveladas, en alcoholismo, en una vida sin propósito. Ahí sí que llora el Señor. Es decir, wow, wow. Acuérdense que cuando Noé en el arca, dice el capítulo 6 que la maldad era tan grande en el planeta Tierra que Dios determinó eliminar al ser humano.